Tengan ustedes una cordial bienvenida a una nueva emisión de este canal, El Defensor de sus Derechos. Yo soy Jackson Rodríguez, abogado, que los acompañará y los orientará en torno a un tema en el que se presenta una habitual confusión que en muchas ocasiones asalta a la ciudadanía, pero más que todo, y más exactamente, a la población trabajadora, y es la relativa a que si existiendo firmado un contrato de trabajo a término fijo, ya sea por un periodo de un año o inferior a este término, cuya renovación o prórroga automática se han mantenido indefinidamente en el tiempo, por lo que dicha relación cambia a un contrato indefinido con las consecuencias que conlleva de mayor garantía en lo que a la vocación de estabilidad y permanencia en el empleo se refiere. Por todo lo anterior, el problema jurídico a resolver en esta oportunidad es el contrato laboral a término fijo se transforma a un contrato de trabajo a término indefinido. ¿Ustedes qué opinan? Pues bien, vamos a averiguarlo y acompáñenme. De cara a este aspecto, mmm, conviene rememorar que existen dentro de nuestro sistema contractual laboral una mixtura de vinculaciones cuya base reside en la subordinación, empero tales vinculaciones convencionales, es decir, tales acuerdos de voluntades, se clasifican entre otros, ya sea o por su forma o bien sea por su duración, por lo que los artículos 38, 39 y 40 del Estatuto Sustantivo Laboral se ocupan en determinar el medio a través del cual se cristalizará el contrato de trabajo, es decir, en cuanto a su forma. Mientras que los artículos 46 y 47 de la misma obra nos enseñan frente a la categorización de los acuerdos de voluntades en mención en contraposición a su duración. Lo anterior adquiere mayúscula importancia habida cuenta que, aunque si bien el vínculo laboral no requiere mayor formalismo para su concreción jurídica, también lo es que imperativo resulta precisar que se debe distinguir sin ambigüedad alguna el horario, el salario y duración de la relación subordinada, elementos que en efecto revisten de inexorable importancia y respecto de los cuales debe predominar el acuerdo contractual en pro de su validez y existencia jurídica, como lo pregona así el legislador. Así las cosas, en el sentido antecedente se procede a examinar el contrato de trabajo desde la órbita de su forma. Entonces, procedemos en ese sentido el contrato de trabajo según su forma. Es innegable que existen requisitos y elementos que son comunes a todo tipo de relación convencional, que puede derivarse entre la interacción del ser humano como ente social, los cuales se pueden traducir en muchos eventos a los extremos partes que hacen que conlleva la relación contractual, el plazo y la obligación o prestación tal y como pues lo establece la legislación civil. Ahora bien, en el ámbito de aplicación del derecho laboral, el legislador se ha ocupado de introducir una serie de indicativos que permiten concluir que estamos en una relación diferente a la civil y cuya connotación debe ser dirimida a la luz de la legislación laboral, por lo que es la llamada a conocer de las relaciones que regulan el trabajo humano. En virtud de lo expuesto, se hace necesario precisar que a las voces del artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define en términos conceptuales el contrato de trabajo y los sujetos que conforman la relación jurídica de la siguiente manera. Así pues, en mis términos, se puede colegir que el contrato de trabajo a la égida y a las velas de la estipulación
sustantiva laboral es aquella convención, es, es aquel acuerdo de voluntades celebrado entre una persona natural, denominada trabajador, y otra persona natural o jurídica llamada empleador, destinado a originar una serie de prestaciones que se incardinan por parte del primero a realizar ciertas actividades que requieren para su ejecución ser efectuadas de manera personal y siempre bajo el marco de dependencia y continuada subordinación respecto del segundo, es decir, respecto del empleado, el cual se obliga en contraprestación a cancelar o a pagar una remuneración valorada en dinero por la labor culminada, compensación que recibe el nombre de salario. En apego a lo expuesto, recordemos que el artículo 23 de la legislación sustantiva laboral ha precisado los elementos para determinar que estamos en una relación cuyo desarrollo debe surtirse en el seno de la justicia laboral. Por tanto, recapitulando, y a la luz del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para que se presente un contrato que estribe en la subordinación, es necesario que emerjan estos elementos. En primer lugar, la actividad personal del trabajador, es decir, la realizada por él mismo. Asimismo, la continuada subordinación o dependencia respecto del empleador. Ya saben, esta disposición faculta al empresario para imponer reglamentos, órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, siempre y cuando no se afecte ni el honor, ni la dignidad, ni los derechos mínimos del trabajador. Y tal vez sea el elemento más importante y diferenciador que existe entre la legislación civil y la legislación laboral. Y finalmente, C, un salario como retribución del servicio. De allí que si en una relación, si en una vinculación que emerjan esos tres elementos en cita, supone la norma la existencia de un contrato que encuentra su asidero normativo en las preceptivas, punitivas, garantistas del derecho laboral, lo cual está plenamente desarrollado por el órgano límite de la jurisdicción ordinaria laboral, es decir, la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, el contrato de trabajo, en relación a su forma, hace exclusivo hincapié en atención a qué medio de contratación laboral existente en Colombia se va a ejecutar respecto de los compromisos que derivan del vínculo que liga al empleador respecto de su dependiente, por lo que, en esencia, se ha tejido de antaño, en principio, dos modalidades o maneras de perfeccionar el acuerdo de voluntades de naturaleza laboral, los cuales, haciendo hincapié en el artículo 38 de la ley sustantiva, enmarca al contrato de índole verbal y escrito, como nos ilustra a continuación. Abro comillas. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario. Cierro comillas. En esa senda, vale la pena destacar que entre las formas de vinculación laboral emerge a su vez una tercera forma, que es el contrato de trabajo tácito, que aunque si bien no lo indica la norma, su desarrollo ha sido eminentemente jurisprudencial y cuyo desarrollo en esta oportunidad no nos incumbe en esta ocasión. Ahora bien, siguiendo este derrotero, a la ejida del artículo 39 de la misma obra nos irradia las vicisitudes que deben observar a propósito que el contrato en su modalidad verbal sea válido, por lo que deben mediar las siguientes condiciones. Primero, la índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse, la cuantía y forma de la remuneración y finalmente la duración del contrato, ya sea a prueba, a término indefinido, a término fijo o mientras dure la realización de una labor determinada.
Si escuchan voces, pues bueno, les pido mis más sinceras excusas, pero pues ya ahí no puedo hacer nada. Por su parte, el artículo 40 de la norma bajo examen predica que cuando el contrato repose por escrito, se deberán seguir las siguientes precisiones, ¿sí? Dicho contrato debe ser, en primera medida, extendido en copias o ejemplares a los que conformen el vínculo. A su vez, pues se sabe de que eso está exento del impuesto de papel sellado y de timbre nacional. Además, debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde se ha de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago. La estimación de su valor en caso que haya suministros de habitación y de alimentación como parte del salario, además de una de las cosas más importantes, la duración del contrato y su forma de terminación. De manera que, bajo el prisma de la sana praxis, para que un contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades, en efecto, enajene y exteriorice sus efectos al tráfico jurídico, resulta menester conjugar los presupuestos previamente analizados sin perjuicio de la morigeración de los elementos estructurales y solemnes que operan en las excepciones que distingue la ley. Ahora bien, dilucidado lo anterior, conviene abordar al contrato de trabajo según su duración. En virtud de que la distinción aquí ventilada es de imperativa importancia, ya que de ello se desprende y garantiza la proyección y vocación de estabilidad y permanencia a futuro del sujeto débil de la relación laboral, por lo que corresponde su regulación, como se dijo, a las voces de los artículos 46 y 47 de la norma sustantiva laboral. De allí que dispone el legislador que el contrato de trabajo, conforme a su faceta temporal, ha sostenido el artículo 46 de la ley estudiada, en síntesis, que el vínculo laboral está supeditado en cuanto a su duración a cuatro condiciones, las cuales pasaré a distinguir. En primer lugar, por tiempo determinado, es decir, a término fijo. El segundo es por el tiempo que dure la obra. El tercero es por tiempo indefinido. Y cuarto, por el tiempo que dure el trabajo ocasional o transitorio. Todo ello con estribo en el artículo 47 de la norma laboral. Y respecto de la cual, abro comillas, me permito citar: el contrato de trabajo celebrado por tiempo determinado y su plazo no puede exceder de 2 años, pero es renovable indefinidamente. De esta forma, sin duda alguna, nos encontramos con una de las excepciones al artículo 38 de la ley que estamos estudiando, al precisar como requisito solemne o, en su nombre latín, ad solemnitatem o ad substantiam actus, es decir, como requisito para su probanza, se requiere la manifestación escrita y expresa del acuerdo de voluntades, todo ello que apunte a otorgar y definir de manera previa la fecha de finalización, por lo que ese requisito sine qua non, que la convención conste por escrito para su consumación jurídica y, sobre todo, probatoria, la cual es única y por excelencia tratándose de determinados actos como los contratos a término fijo, periodo de prueba, salario integral, entre otros. Por ello, resulta menester traer a colación lo adoctrinado por el órgano límite de la jurisdicción ordinaria laboral, que en sentencia CSJ-SL 2600-2018, según la cual adoctrinó que la ausencia de acuerdo escrito en torno al término no invalida per se o en sí mismo el contrato como tal, sino que apenas en los clausulados en los que la ley exige
como requisito ad solemnitatem o ad substantiam actus deban reposar por escrito. Del mismo modo, la ley determinó el término máximo en el que puede confluir el rango de una vinculación con terminación determinada previa o al término fijo, el cual es de máximo 2 años. No obstante, es de naturaleza indefinidamente renovable. De todo lo anterior, inevitable resulta colegir que por mandato legal no resulta procedente, a la luz de los cánones antes precisados, la conversión mutis mutandis de una relación laboral que descanse a las voces de un contrato escrito con terminación previamente acordada por las partes a una relación subordinada que revista de duración indefinida. Como quiera que dada la facultad prevista a las voces del artículo 46 de la norma sustantiva laboral, impide tal novación contractual derivado de un acto de fecha de finalización ya trazada en contraposición a un marco o un sendero de clase eminentemente indefinida. Finalmente, es de destacar que para enarbolar la posibilidad de realizar un cambio en cuanto a la forma de contrato de trabajo, requiere inexorablemente un acuerdo escrito entre las partes. Recuerden que las partes se hacen como se deshacen, algo así dice el dicho, eh, o que el contrato primitivo revista de un acto que se considere ilegal, caso en el cual se tornará en indefinido en reemplazo del vínculo contractual ineficaz. Bueno amigos, así las cosas, estimados amigos y amigas, a manera de conclusión, podemos decir que en principio, desde el punto de vista legal, no es procedente que el contrato individual de trabajo a término fijo transmute a un contrato individual de trabajo a término indefinido, salvo que las partes contractuales así lo dispongan o que el contrato de trabajo a término fijo en cualquier modalidad firmado adolezca de ciertos hierros que desemboquen en su ilegalidad, caso en el cual se aplicará la regla general, es decir, se tendrá como un contrato de trabajo a término indefinido. Bueno, así las cosas, estimados amigos y amigas, es todo lo que tengo para el día de hoy para ustedes. Espero que esta información haya sido de utilidad y compártanlo con las personas a las cuales se pueda identificar con lo que hasta ahora hemos dicho. No olviden, si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse a fin que les llegue más temas jurídicos que resulten de su entero interés. ¿Sí? Finalmente, les agradezco por acompañarme. Les deseo que todas las bondades de la vida los persigan y no olviden hacer algo por nuestro medio ambiente, ¿sí? Nuestros ecosistemas naturales, que son la clave de nuestra supervivencia en las generaciones futuras. No olvidar ser empáticos y respetuosos con las diferentes formas de vida que comparten junto con nosotros esta maravillosa nave espacial que es nuestro planeta.